Por lo tanto, a partir de un seminario, tuvimos que entrar a preguntarnos las interrogantes, a hacer de nuestra labor interrogantes, preguntas, siempre preguntas. Y fue un acto contracultural el Congreso Literario de la Mujer. Fue un acto político, fue un gesto político importante. Se puso un tema que no estaba abordado en todas sus dimensiones. Y eso significó que hizo una pequeña movimiento, ¿sí?, de salida. Significó además que participaron 400 mujeres, que en ese momento no había derecho a reunión, la gente no se podía reunir, no habían 2 personas que pudieran estar paradas, 3 personas en la calle, no era permitido, como hoy día que ustedes pueden salir acotados, salir en un grupo, en ese entonces no. Por lo tanto, esto fue realmente políticamente un acto cultural de envergadura. ¿Qué trajo eso? Digamos, ¿qué proposición trajo? La proposición que trajo es que se tomó el tema y surgió la crítica, surgieron críticas sobre el objeto literario escrito de la mujer. Se puso el énfasis allí, ¿ya? Surgió entonces una crítica a la mujer. Entre los Leas, la Damián, varios más Grau. Posteriormente se habló de género, ¿verdad? Esos son temas que yo no lo voy a tratar acá, pues ustedes no pueden hacer preguntas sobre eso, pero se habló de género posteriormente. Y en las universidades ingresó el tema, hay programas de género en las universidades chilenas. Un avance. Tal vez igual a lo mejor sigue siendo quieto, ¿no?, este tema, pero se hicieron las cosas, fue importante. Esta es como la primera parte. Para ello yo les voy a dar una breve lectura de algunas autoras de la época. Luego entonces les voy a leer textos míos, porque es la primera parte más reflexiva del tema, ¿no? Y luego entonces va a haber un pequeño recital mío donde vamos a hablar absolutamente de poesía, del lenguaje, de la forma de la lengua, y por qué uno interviene en la lengua de esa manera, y por qué la lengua no es fija ni es estática, ¿ah? Y la poesía de mujeres entonces, escrita en la década de los 80, precedente de una poesía vanguardista que aparece entre el gobierno de Allende, el golpe militar, recibe el impacto de la crisis institucional, lo que aparece como corte estético, producto del efecto de la misma crisis, en lo que, como sabemos, la desarticulación social, cultural y política, con su estela de muerte y desapariciones hasta el día de hoy. El corte fue la metáfora de la época. Ese fue el tema para el arte. El corte, la ruptura. No podemos, o sea, no fue programado, no sé si me entiende, no fue programado, ocurrió nomás. ¿Ah? Que a partir de ahí ya no se pudo pensar en hacer lo que estaba anteriormente, tuvo que haber una pequeña movimiento, ¿no? Entonces eso se le denomina el corte, que se autodenomina en la vanguardia en todos los lugares. El lugar desde el cual se desarrollará la escena de la escritura chilena será el lugar del margen. Se habló mucho del margen, ¿no? O sea, un tema que ya está casi sobrepasado, o tal vez hayan otros márgenes ahora, desde el cual asegura su disidencia y garantiza la posibilidad de recrear en el espacio de los signos que desocupen el tramado urbano de la codificación
impuesta por el orden represor. Desde ese lugar marginal, lo que la nueva literatura tratará de hacer consiste en recomponer un orden simbólico otro, lo que pasa, por supuesto, por la transgresión a la ley vigente. La poesía de mujeres surge entonces en una rearticulación opositora a la dictadura de Pinochet, que se constituye con fuerza a la ley de organizaciones universitarias, movimientos, organizaciones sociales. Digo esto por su constitución y su vigencia hasta hoy. Es importante destacar que en esos años, para publicar un libro, había que pedir permiso al Ministerio del Interior. O sea, es así. Nadie podía publicar, no se pedía permiso. Pero por cosa compleja, ¿no? Es que tuvieron muchas publicaciones, se publicó como nunca. Y por otro lado, las revistas, por ejemplo, revistas, trípticos, pero mira, era impresionante. Creo que hay una, ¿cómo se llama?, una profesión itinerante sobre las revistas de la época. Revistas, diarios, revistas de oposición, era impresionante comparado con hoy día, ¿no? Comparativamente. Entonces, revisando textos críticos de esa época, me encuentro con la primera articulación del crítico Juan Villegas, que vino de paso, pasó por la Sociedad de Escritores. Nosotros leíamos dos partes, ¿no? Los escritores, todos los escritores originales. Los poetas iban a leer, o eran invitados a leer a todos los registros sociales que se pueden imaginar. Universidades. Era como, era el reemplazo del discurso que faltaba, diría yo. ¿Ah? Por lo tanto, pasábamos de bien. No sé si sea bueno o sea malo, pero la poesía chilena tiene su componente oral y ha sido también articulada de esta manera. Sin duda que es escrita, sin duda que uno la lee, pero composición, componente, atraviesa por la lengua oral. Y nosotros hemos reconocido las voces de poetas como Neruda, la voz de la Gabriela Mistral, la voz de Enrique Lin, por ejemplo, o Gonzalo Millán, Pablo de Roca. Nosotros las reconocemos. Y en ello reconocemos su estilo. Y reconocemos que esta voz es totalmente distinta a otra. Es casi una voz, se podría decir única. Se me escucha Neruda, podría decir que tiene cierta cercanía con la voz de la Gabriela Mistral, tal vez, en su articulación atonal, en Neruda muy romántica, y en Gabriela Mistral una atonalidad rasante, ¿no es cierto? Yo llamo rasante del monte, ¿no? La atonalidad del monte. Entonces, pero tienen esa cadencia de la poesía lírica chilena. Entonces, según este señor, llegó a Santiago de Chile, visitó a la Sociedad de Escritores, que era donde estaba el CEF, que es era el Colectivo de Escritores Jóvenes. Nos habíamos agrupado como el Colectivo de Escritores Jóvenes, posterior a un taller que hizo Jaime Quesada en el año 1981. Apareció como sinfónica poetas. Yo diría que no todos eran poetas, pero que era la necesidad tal vez de la unión, de traspasarnos información poética literaria, que no la teníamos. Pero es muy importante, de verdad, es muy importante para un escritor. Un escritor es solitario, está enfrentado solamente a su página. Pero sin duda que hay que tener cierta ebullición con el otro. Hay que